El nervio facial o séptimo par craneal es un nervio mixto formado por dos raíces, una motora que constituye el nervio facial propiamente dicho y la otra sensitiva, que es el nervio intermedio de Wisber. En su origen, la raíz motora nace del núcleo del nervio facial, situado en la parte de la sustancia reticular gris del puente. Sale del sistema nervioso central por la parte lateral del surco bulbopontino, en un trayecto intrapontino. Por otro lado, las fibras vegetativas proceden de los núcleos situados posteriormente al núcleo motor. Los núcleos parasimpáticos del nervio facial, específicamente el núcleo salivar superior y el núcleo lagrimal. En cuanto a la raíz sensitiva, esta tiene su origen en el ganglio geniculado, situado en el trayecto del nervio facial a la altura de su primer codo intrapetroso. Las fibras sensitivas del nervio intermedio penetran en el sistema nervioso central a la altura del surco bulbopontino, lateral al nervio facial y medial al nervio vestíbulo-coclear, para terminar finalmente en la parte superior del núcleo del tracto solitario. Desde el surco bulbopontino, las dos raíces del nervio facial se dirigen lateral, anterior y superiormente para introducirse en el conducto auditivo. El nervio facial, al igual que el conducto facial, presenta tres porciones. La primera porción es de 3 a 4 milímetros de longitud. Comienza en el orificio del conducto facial. En el fondo del conducto auditivo interno, esta es oblicuo anterior, lateral y perpendicularmente al eje de la porción petrosa del hueso temporal. El segundo segmento es de aproximadamente 1 centímetro de largo. Este va a ser oblicuo, posterior y lateralmente, y un poco inferiormente. Está situado en un plano horizontal casi paralelo al eje mayor de la porción petrosa del hueso temporal. Y por último, el tercer segmento o tercera porción mide aproximadamente 15 milímetros de longitud, es vertical, comienza inferiormente a la entrada del antromastoideo y termina en el agujero estilomastoideo. Al salir de la porción petrosa del hueso temporal, el nervio penetra en la parótida, donde se divide en sus dos ramos terminales. Hola compañeros, yo les voy a presentar lo que son las relaciones del nervio facial. Decimos que el nervio facial va a pasar sobre lo que es el hueso occipital, va a pasar en la porción posterior superior de la porción petrosa del hueso temporal e inferior al puente. En primera instancia va a estar relacionado con lo que es el nervio vestíbulo coclear. Con este nervio vestíbulo coclear va a pasar primero anterior y luego superiormente. Después, entre estos dos va a encontrarse lo que es el nervio intermedio. A nivel de aquí, de lo que es el conducto auditivo interno, como se puede ver aquí, va a formarse un canal con el nervio vestíbulo coclear cóncavo superior, el cual va a estar albergando o dejando que descanse en lo que es el nervio facial y este nervio intermedio. Luego vamos a tener lo que es la primera porción del conducto del nervio facial. En esta primera porción decimos que en su extremo anterior el nervio facial y el nervio intermedio todavía no están relacionados y se va a encontrar entre la cóclea y el vestíbulo. En este extremo lateral el nervio facial va a encorvarse bruscamente y va a formar lo que es la primera rodilla del nervio del facial. Esta primera rodilla del nervio del facial va a encontrarse frente al hiato del conducto petroso mayor y va a estar albergando lo que es el ganglio geniculado, que es un ganglio muy importante de forma cónica y de vértice anterior. Luego vamos a tener lo que es la segunda porción del conducto del nervio facial. En esta segunda porción del conducto del nervio facial decimos que va a estar adosado a la cavidad timpánica medialmente. Va a estar superior a lo que es a la fosita de la ventana vestibular y va a encontrarse inferior a lo que es al antromastoideo. Y luego va a encontrarse lo que es la segunda rodilla del nervio del facial, la cual va a permitir una dirección casi vertical. Luego vamos a tener lo que es la tercera porción de lo que es el conducto del nervio del facial. En esta tercera porción del conducto del nervio del facial va a estar relacionado con el conducto del músculo estapedio, junto con el cual va a encontrarse en el espesor
de la pared ósea que está separando la cavidad timpánica de lo que es el antro mastoideo y las celdillas mastoideas. Luego vamos a encontrar la porción interior de lo que es el conducto del nervio del facial, el cual va a estar relacionado con una arteria, que es la arteria estilomastoidea, que va a ser una rama de la arteria auricular posterior. Y de aquí va a salir de lo que es este conducto del nervio del facial por medio de un agujero que es el agujero estilomastoideo. Una vez que sale va a dirigirse anterior e inferiormente y lateralmente va a estar relacionado con la apófisis estiloides, o bueno, con su base al menos. Luego vamos a tener que ingresar en lo que es la región parotidia, pero antes de ingresar en esta región parotidia va a cruzar dos músculos, lo que es el músculo digástrico y el estiloioideo. Una vez ingresa a esta región parotidia, va a seguir lo que es anterior e inferior y va a relacionarse lateralmente con lo que es la vena yugular externa y va a dividirse en sus dos ramos terminales. En esta región de lo que es parotidia va a encontrarse un plano celulofibroso que va a dividir esta región parotidia en lo que es dos lóbulos, uno superficial y uno profundo. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar de la distribución del nervio facial, empezando por los ramos colaterales intrapetrosos, los cuales van a ser un total de 6 ramos que van a nacer a la altura del conducto del nervio facial. El primero va a ser el nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor va a nacer a partir del vértice del ganglio geniculado con una dirección de manera anterior. Cuando se dirige de manera anterior, va a emerger de la porción petrosa o peñasco del hueso temporal, atravesando por el hiato del conducto del nervio petroso mayor, discurriendo también por la cara anterosuperior de la porción petrosa, pasando de manera inferior al ganglio trigeminal. Va a unirse a su vez al nervio petroso profundo, que está aquí, y en conjunto también con un filete simpático perteneciente al plexo carotidio interno, van a formar a lo que se denomina o se conoce como el nervio ovidiano, o también llamado como el nervio pterigoideo, el cual va a pasar de anterior a posterior por el conducto pterigoideo, desembocando finalmente en el ganglio pterigo-palatino para la inervación de la glándula lagrimal y de la mucosa buconasofaríngea. Después nos vamos a tener el segundo ramo que corresponde al ramo comunicante con el plexo timpánico. Este va a ser un ramo que, debido a su situación, que va a ser de manera lateral al ganglio geniculado, no se lo puede apreciar en este corte. Este va a unirse con el plexo timpánico menor y va a penetrar por el hiato del nervio petroso menor para finalizar, ir deslizándose por la cara anterosuperior de la porción petrosa. El nervio estapedio, por su parte, va a nacer del segmento vertical del nervio facial y se dirige hacia el músculo estapedio, atravesando la pared que se encarga de separar el músculo estapedio del nervio facial. El cuarto nervio es denominada como la cuerda del tímpano, que va a nacer aproximadamente de 2 a 3 milímetros de manera superior al conducto estilomastoideo o al agujero estilomastoideo. Va a presentar una dirección de manera anterior, lateral y superior y va a llegar hasta el conductillo de la cuerda del tímpano para finalizar en la cavidad timpánica. Cuando se encuentra en la cavidad timpánica va a penetrar en esta y va a dirigirse anteriormente hacia el pliegue anterior del martillo y va también a la cara medial de la misma estructura. También va a pasar por el surco malleolar correspondiente a la porción timpánica del hueso temporal. Después tenemos que va a emerger en la cavidad timpánica por medio de la abertura del conductillo de la cuerda del tímpano y se va a dirigir de manera anterior e inferior para unirse con el nervio lingual. Una vez que se une con este nervio lingual, va a dar ramos pertenecientes a los ganglios de los nervios submandibular y sublingual que van a dar fibras eferentes para estas glándulas sublingual y submandibular. Además, este nervio cuando se dirige de manera inferior y anterior, va a pasar de manera lateral a la fascia interpterigoidea y también medial al nervio alveolar inferior y va a emerger de la cavidad craneal por medio o cerca de la espina del esfenoides. El quinto ramo, también denominado como el ramo sensitivo del conducto auditivo externo, estos van a ser ramos los cuales van a nacer de manera poco inferior al conducto auditivo externo, los cuales se van a dirigir de manera inferior y van a estar y se encuentran rodeando al borde anterior perteneciente a la apófisis mastoides.
Luego estos van a penetrar por la pared posterior del conducto auditivo externo para inervar a una porción de la membrana timpánica. Y para finalizar, el sexto gamo, que es el gamo comunicante con el nervio vago, este van a ser aproximadamente de 4 a 5 milímetros superior al agujero estilomastoideo. Este gamo comunicante con el nervio vago va a penetrar por el canalículo óseo que pertenece a los nervios intrapetrosos y va a llegar hasta la fosa yugular, desembocando así en el conducto mastoideo, y posterior a esto se va a unir al ganglio superior, o también denominado como el ganglio yugular del nervio vago, para dar así origen al gamo auricular del nervio vago. Ramos colaterales de extrapetrosos del nervio facial. El nervio facial inferiormente a la porción petrosa del hueso temporal proporciona 4 ramos, que son el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, el nervio lingual, el nervio auricular posterior y los ramos del músculo estiloioideo y vientre posterior del músculo digástrico. Ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Este ramo forma el asa de Haller. Se desprende del nervio facial inferiormente al agujero estilomastoideo. Cruza la cara anterior de la vena yugular interna y termina en el ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Este ramo es inconstante. Nervio auricular posterior. Este nervio nace del nervio facial algunos milímetros inferiormente al agujero estilomastoideo. Rodea anteriormente el vientre posterior del músculo digástrico y el borde anterior de la apófisis mastoides. Se comunica con el nervio auricular mayor del plexo cervical en la cara lateral de la apófisis mastoides y proporciona 2 ramos, un ramo ascendente que se dirige hacia los músculos auricular superior, auricular posterior y para los músculos de la cara medial de la oreja, y uno horizontal para el vientre occipital del músculo occipito frontal. Ramos para los músculos estiloioideo y vientre posterior del digástrico. Estos ramos nacen del nervio facial inferiormente al nervio auricular posterior, ya sea separados o en un solo tronco común. La comunicación del ramo digástrico con el nervio glosofaringeo suele suplir el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Ramo lingual. Este ramo suele observarse raramente y parece suplir la comunicación que existe entre el ramo del músculo digástrico con el nervio glosofaringeo y el ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Este nace del nervio facial en la proximidad de los orígenes de los anteriores nervios ya nombrados. Se dirige anterior e inferiormente a lo largo del músculo estilogloso y termina cerca de la base de la lengua, donde se une al nervio glosofaringeo. De esta comunicación nacen los filetes para la mucosa de la base de la lengua y para los músculos palatogloso y estilogloso. El nervio facial a la altura de la cara lateral de la vena yugular interna nos va a dividir en 2 ramos terminales, uno temporofacial y uno cérvico-facial. El nervio temporofacial va a encontrarse primeramente a la altura de lo que es la glándula parótida. Va a comunicarse con el nervio cérvico-facial y van a formar el plexo intraparotidio. Este se va a comunicar con el nervio auricular y va a dar numerosos ramos tanto para los músculos cutáneos de la cara y del cráneo. Primero vamos a tener un ramo temporal para el músculo auricular anterior y la parte lateral de la oreja. Vamos a tener los músculos frontales palpebrales para la vertiente anterior del músculo occipito frontal, el músculo corrugador de la ceja, el prócer y el músculo orbicular del ojo. También vamos a tener lo que son los nervios cigomáticos para el nervio cigomático mayor, cigomático menor, el nervio elevador del ala de la nariz, el elevador del labio superior, la porción horizontal del músculo nasal y el depresor del tabique. También vamos a tener lo que son los nervios bucales superiores para el músculo bucinador y la parte superior del músculo orbicular de la boca. De ahí tenemos lo que es el ramo cérvico-facial. El ramo cérvico-facial se va a comunicar con el plexo cervical. Este nos va a dar varios ramos para los músculos cutáneos de la cara y el cuello. Se va a dividir aproximadamente en el ángulo mandibular. Vamos a tener lo que son los nervios bucales inferiores para el músculo risorio y la parte inferior del músculo orbicular de la boca. También vamos a tener los nervios marginales mentonianos, dirigido para el músculo depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Y por último vamos a tener lo que son ramos cervicales para el músculo platisma.
El nervio facial va a tener diversas comunicaciones con sus nervios vecinos. Va a relacionarse con el ganglio óptico y pterigoideo a través de los ramos petrosos, con el nervio vago, glosofaríngeo y lingual a través de la cuerda del tímpano, también con el nervio vestíbulo coclear, el plexo cervical y ramos auriculares. También va a tener ramos sensitivos con el nervio trigémino, con el son supraóptico, el infraóptico, el bucal y el mentoniano. Ahora hablaremos sobre la anatomía funcional del séptimo par craneal, más bien denominado como nervio facial. En principio, es el nervio de la mímica. Diferentes músculos faciales reciben su inervación. Accesoriamente, desarrolla la transmisión de los sonidos inervando el músculo estapedio, y esta contracción disminuye presión en el oído interno. También es un nervio sensitivo y sensorial. Conduce la sensibilidad del tercio medio de la oreja, conducto auditivo externo y tímpano. Por fibras de la cuerda del tímpano tiene sensibilidad gustativa del vértice y en los bordes de nuestra lengua. Este nervio va a controlar las secreciones lagrimal, nasal y salival de las glándulas mandibular y sublingual, gracias al nervio trigémino, que conduce fibras vegetativas. Ahora vamos a evaluar el séptimo nervio, que es el nervio facial. Para eso le voy a pedir que realice una serie de gestos. Cierre los ojos, mueva la frente, frunzca la ceña, sonría. Ahora vamos a desarrollar la muestra en el área sensitiva. Cierre los ojos y saque su lengua. Le colocaré distintos sabores en la lengua. Distingue el sabor. Amargo. Ahora le voy a hacer que diferencie